Nadie debería poder entrar ahí dentro sin que algo lo marque definitivamente. Sin embargo, la puerta se abre y no pasa nada, en apariencia. Cuando Reza, arqueólogo iraní, logró entrar solo en el cubo de Zoroastro, no encontró lo que esperaba. Encontró algo peor, un vacío imposible. Reza nunca debería haber estado solo en esa sala. Vino para confirmar una versión oficial tranquilizadora, un monumento estudiado, catalogado, comprendido. Pensaba solo verificar unas medidas, completar un levantamiento. Un cubo de piedra, protegido por la UNESCO, rodeado de tumbas de reyes. Nada peligroso, nada misterioso. Sobre el papel, todo era limpio, claro, bien delimitado. Sobre el terreno, algo no cuadraba. La duda se instala. Sube los peldaños estrechos, los dedos crispados sobre la piedra fría y lisa, la libreta encajada bajo el brazo. Cuando empuja la puerta maciza, el aire que sale es pesado, inmóvil. En el interior, la cámara está casi vacía, sin hornacina, sin altar, sin huellas de fuego. Nada. Solo 4 paredes impecablemente talladas, un suelo desnudo, unas proporciones demasiado precisas para ser accidentales. Y esa idea absurda que le golpea. Este monumento, datado por los especialistas en la época aqueménida, finales del siglo VI antes de nuestra era, ocupa el centro de una necrópolis real, pero no se parece ni a una tumba ni a un templo. Es como si alguien hubiera suprimido la historia y conservado solo el contenedor. El silencio pesa. Reza empieza por la versión que conoce de memoria. El cubo de Zoroastro sería un santuario zoroastriano, un antiguo templo de fuego. El relato es sencillo, seductor. La presencia de las inscripciones del gran sacerdote Sasánida Kerdir, grabadas más tarde en las paredes exteriores, parece validar la idea. Todo el sitio respira lo sagrado. Tumbas de reyes, relieves de triunfos, escenas de investidura. En este marco, el cubo se convierte en un corazón religioso. La cámara cerrada habría albergado un fuego sagrado, protegido, invisible para el profano. La escalera monumental serviría a los sacerdotes. El nombre local de Caballe Sartosht refuerza todo. Un cubo, un profeta, un culto. Todo encaja, casi demasiado bien. Esta hipótesis estalla en una frase cuando Reza apoya la mano en el suelo frío. No hay rastro alguno, ni quemadura, ni muesca, ni acondicionamiento que permita mantener un hogar, aunque sea antiguo. Entonces bascula hacia el otro escenario, más técnico, el que algunos colegas repiten sonriendo, un tesoro real o un depósito de archivos. La cámara alta, inaccesible, parece perfecta para proteger tablillas, textos, objetos preciosos. El cubo es macizo, cerrado, aislado en medio de un espacio de poder. El paralelismo con otra estructura similar en Pasargada, apodada Zendane Soleiman, alimenta esta idea. Reza visualiza estanterías desaparecidas, cofres de madera, rollos, tablillas. Una administración imperial encerrando su memoria en la piedra. Es elegante, racional, casi moderno. El problema llega por otro lado. Toda función de almacenamiento supone huellas. Anclajes, agujeros, escombros, fragmentos metálicos, algo. Aquí, las paredes son lisas, como si nada hubiera reposado nunca contra ellas. El giro cae bruscamente. ¿Y si el cubo nunca hubiera sido concebido para contener nada material, ni fuego ni objeto, sino solo un estatus, un mensaje invisible, una presencia abstracta que la arqueología no sabe medir? Circula a veces, en voz baja, una hipótesis que Reza no se atreve a defender en público. El cubo sería un monumento funerario, sin cuerpo. Una tumba de piedra, vacía desde el principio, dedicada no a un rey, sino a una idea de realeza, o a un ausente demasiado sagrado, demasiado peligroso, para ser enterrado como los demás. El vuelco lo golpea de repente. ¿Y si, en lugar de ser una tumba sin ocupante, el cubo fuera precisamente la herramienta que permite borrar a quien falta, recubrirlo con un relato aceptable, religioso, patrimonial, zoroastriano, todo salvo políticamente explosivo hoy? Reza cierra su cuaderno. Las hipótesis giran, pero una sola cosa lo obsesiona, lo que bloquea. Espera, el muro no es de piedra. Lleva logotipos, sellos oficiales, firmas. Reza lo siente cada vez que sube esos peldaños. La estructura está intacta, perfectamente conservada, catalogada en el mismo conjunto que Persépolis, protegida por reglamentos que prohíben tocarla más de lo necesario. Se puede medir, escanear, observar, fotografiar. No se puede abrir. En el interior de la cámara, cuenta los pasos. 1, 2, 3 hasta la pared del fondo. Deja la mochila, se arrodilla, inspecciona las juntas. Los bloques de caliza se ajustan sin mortero, unidos antaño por grapas metálicas.
Ha leído informes, visto cortes, esquemas. Nada permite excavar sin cortar, sin mermar la estructura. Se incorpora, golpea ligeramente la piedra con el puño. No para dañarla, solo para escuchar. El sonido es lleno, mate, uniforme. La cámara parece monolítica. Sin embargo, no logra deshacerse de esa impresión de incompletitud. Una escalera exterior monumental, una puerta elevada, un volumen interno reducido, cerrado, sin decoración, sin función legible. No es casualidad, es una decisión. Al bajar la escalera, el sol lo ciega un instante. Todo el sitio se despliega ante él. Las tumbas aqueménidas talladas en el acantilado, con sus fachadas en cruz. Los relieves sasánidas que las cortan, superponiendo victorias e investiduras a memorias más antiguas. Entre ambos, el cubo se mantiene solo, como una pieza desplazada en un tablero de ajedrez que ya no se comprende. El muro empieza ahí. Cada intento de tocar el cubo choca con intereses que van más allá de la pura curiosidad científica. Un funcionario de patrimonio le dijo un día, sin ironía: "Este monumento es más útil misterioso que explicado. Conservar el enigma conviene a todo el mundo. Los guías pueden evocar a Zaratustra, los templos del fuego, los reyes, la Kaaba de la Meca, mezclar símbolos y analogías. El propio nombre de Kaaba Yesartost es una apropiación tardía, un revestimiento religioso puesto sobre un edificio mucho más antiguo, sin vínculo textual directo con el profeta. Pero ese nombre funciona, habla, atrae. Reza piensa en los viajeros europeos que, en la época moderna, dibujaron este cubo sin comprenderlo. En los orientalistas del siglo XIX, fascinados por el imperio aqueménida, por las escrituras cuneiformes, por el zoroastrismo. Cada uno proyectó sobre el monumento sus obsesiones del momento: templo, prisión, tesoro, archivo, mausoleo. En cada generación, una nueva función, jamás confirmada. Él querría una sola cosa, un hecho intrusivo, un dato bruto. Un fragmento de madera carbonizada, una boya de metal, un depósito, cualquier cosa. Pero para eso, habría que abrir. Excavar el suelo de la cámara, comprobar si existe un nivel inferior, un vacío, una instalación oculta. Le respondieron con un silencio cortés. El muro tiene una forma muy precisa. Se le exigen conclusiones sin aceptar los medios para obtenerlas. Debe producir artículos, hipótesis razonables, alimentar la síntesis sobre la arquitectura aqueménida y el zoroastrismo sasánida, trabajando al mismo tiempo sobre un edificio cuyo interior está, en cierto modo, prohibido para la ciencia. El detalle que le duele físicamente es esa esquina de peldaño astillada bajo su mano. Una sola rotura nítida en la escalera exterior, una arista comida donde la piedra se desmorona, mezclada con una vieja marca de pintura de obra, dejada por una intervención de consolidación. Cada vez que apoya los dedos ahí, una frase le atraviesa la mente. Se protege hasta el punto de mutilar la investigación. Se consolida la superficie, se sacrifica la profundidad. Sabe que la estructura de Pasargada, muy cercana, plantea las mismas preguntas. Mismo plano, misma escalera, misma cámara elevada, la misma ausencia de texto explicativo. Dos monumentos gemelos, dispersos en el paisaje del imperio, que se niegan a decir para qué servían. El muro es también el miedo a lo que podría mostrar una excavación intrusiva. Un uso que no encaja con las narraciones actuales. Un ritual que incomoda. Un poder que no es el que hoy se valora. Mientras nada esté probado, todo sigue siendo posible, pero nada es peligroso. La mayoría de los especialistas coinciden en decir que el cubo es un monumento aqueménida, reutilizado en época sasánida, en el corazón de un complejo real y memorial. Otros, más prudentes, insisten en que todas las funciones propuestas siguen siendo hipotéticas, y que la comparación con Pasargada podría tanto extraviarnos como iluminarnos. Lo que casi todos se niegan a admitir en voz alta, Reza lo percibe muy bien. Temen que reconocer la ignorancia radical acerca de un monumento tan visible agriete la confianza en todo el relato construido sobre el poder, el orden y el dominio de los antiguos imperios iraños. Cae la noche cuando Reza sube por última vez la escalera. Los turistas se han ido, los guías han callado. El cubo se recorta, oscuro, sobre el cielo aún claro. Sabe que hoy no encontrará nada nuevo. Sin embargo, abre la pesada puerta, se desliza al interior, se sienta contra el muro del fondo. Cierra los ojos y repasa mentalmente todo lo que creía cierto al llegar aquí, años atrás. Imaginaba un pasado estructurado, perfectamente ordenado. Cada monumento con una función, cada función ligada a un texto, cada texto validado por una inscripción. El cubo, en ese esquema, debía acabar encajando en una casilla. Templo del fuego, tesoro, archivo, mausoleo, estructura cultural. La ciencia terminaría por decidir.
Lo que se derrumba esa noche, sentado en el suelo frío, no es una teoría precisa. Es la propia idea de que todo monumento mayor de un gran imperio debe tener una función identificable y un relato claro. El cubo rechaza esta lógica. Está asociado a reyes cuyos nombres conocemos: Darío, Jerjes, sus sucesores, a un sumo sacerdote cuya carrera detallan las inscripciones, Kerdir, a un paisaje sagrado donde cada relieve dice algo de la legitimidad del poder. Y en el centro de esta red saturada de sentido, un bloque de piedra permanece mudo. Pasa un momento. Reza se da cuenta de que, desde el principio, había aceptado un decorado tranquilizador. La inclusión en la lista del patrimonio mundial, los paneles pedagógicos, las reconstrucciones en 3D, los folletos sobre la arquitectura aqueménida le daban la impresión de estar frente a un rompecabezas casi terminado. Bastaba con añadir algunas piezas. En realidad, está sentado en medio de un agujero bélico. Lo que descubre en lugar de sus certezas es una imagen mucho más sombría y limitada de su propio trabajo. El cubo de Zoroastro, en el estado actual de los conocimientos, no es una llave que lo reescribe todo. Es una herida abierta en el relato. Un monumento que la arqueología describe con precisión: altura, planta, materiales, vínculos estilísticos, inscripciones tardías, sin poder decir para qué servía al principio. Piensa en los estudiantes a quienes ha repetido fórmulas prudentes: edificio de función indeterminada, estructura eventualmente cultural, edificio aislado de importancia simbólica. Detrás de estas palabras está esta habitación desnuda, silenciosa, en la que se sienta esta noche. Las consecuencias son menos espectaculares que un complot de arqueólogos que ocultarían la verdad. Nadie le prohíbe hablar. Nadie le impide escribir que la función del cubo sigue siendo desconocida, que el vínculo con Zoroastro no está documentado por fuentes antiguas, que el nombre actual es tardío. Lo que se espera de él es otra cosa: seguir haciendo que un relato global se sostenga a pesar de estos huecos. Al salir de la cámara, se detiene en el umbral. El paisaje de Naqsh-e-Rostam se incendia en la luz baja. Las tumbas de los reyes, los relieves sasánidas, la alineación de los bloques del cubo. Todo parece coherente, poderoso, dominado. Ahora sabe que esta coherencia es en parte una ilusión producida por la mirada moderna, por la síntesis, por los paneles explicativos. Se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar para poner a prueba este monumento. Presionar para obtener análisis estructurales más finos, levantamientos más intrusivos, quizá algún día una exploración del suelo de la cámara. O aceptar que ciertas puertas, incluso abiertas físicamente, permanezcan cerradas metodológicamente. Al bajar los escalones, sus dedos encuentran mecánicamente la esquina de un peldaño astillado. La punta de la piedra rugosa casi le corta la piel. Este pequeño dolor le recuerda lo que ha perdido, la idea confortable de que la ignorancia no es más que una etapa temporal. Y lo que ha ganado, la conciencia de que, para ciertos monumentos, la ignorancia bien podría ser la forma definitiva del saber. Levanta los ojos hacia el acantilado donde las tumbas aqueménidas llevan inscripciones trilingües que nombran a los reyes, a los dioses, a los territorios. Justo debajo, en el cubo, los textos de Kerdir despliegan el poder del clero sasánida, sus funciones, sus victorias sobre las otras religiones. A ambos lados, las palabras abundan. En el centro, la cámara permanece vacía. Entonces Reza se hace una pregunta única, cruda, que se le queda atascada en la garganta. ¿Cuántos otros monumentos presentados como comprendidos se apoyan en realidad en un vacío tan total como esta habitación desnuda, simplemente mejor oculto? La noche ha caído. Una luz pálida de los proyectores roza la superficie del cubo, dibujando las juntas de los bloques como cicatrices. Al pie de la escalera, una mochila olvidada reposa contra la piedra, ligeramente abierta, un cuaderno sobresaliendo apenas. Más arriba, en la oscuridad de la cámara, el aire no se mueve, denso, opaco, como si algo escuchara sin dejar traslucir nada.